múltiples problemas. Y, sin embargo, pues ahora sí ya necesitamos cambiar un poquito de tema para poder abordar otras cosas. Entonces vamos a iniciar con el estudio de las teorías ácido-base. Y, bueno, pues ahí hay que platicar de algunos conceptos que seguramente ustedes ya habían visto en la preparatoria y que pues vamos a volver a revisar. Entonces, pues comencemos. Ustedes seguramente han visto este tipo de reacción en la cual pues se hace reaccionar hidróxido de sodio con ácido clorhídrico y pues es una reacción que libera energía, en realidad es una reacción exotérmica. Entonces aquí le ponemos que en realidad esto libera calor y nos da como resultado la formación de cloruro de sodio más agua, es decir, una sal y pues tendríamos agua. Y pues seguramente ustedes recordarán, por ahí les habrán dicho en la preparatoria, que esto es lo que se conoce con el nombre de una reacción ácido-base. En este caso, el hidróxido de sodio, la base, y el ácido clorhídrico sería el ácido. Y pues también les han dicho, también les han comentado seguramente que esto corresponde a la definición de Arrhenius. Sin embargo, pues antes de entrar precisamente en las tres pues definiciones históricas, que pídenme chance, nada más dejen admitir a sus compañeros que se acaban de integrar, ahí está, pues les han dicho que los ácidos pues los caracteriza el tener un sabor agrio, corroen los metales, reaccionan con carbonatos, aquí entiéndase por carbonatos, pues bicarbonato, como el bicarbonato de sodio, que se utiliza en repostería, o el que se utiliza para quitarse las agruras cuando comió uno mucho mole. Entonces, pues igualmente, y lo que ocurre cuando tomamos carbonato es que pues, repetimos, en realidad lo que ocurre es que la reacción de ácidos con carbonatos genera dióxido de carbono y pues agua, así como una sal. También reaccionan con algunas sustancias que se conocen con el nombre de indicadores y pues uno de estos indicadores es el papel tornasol, el cual en contacto con los ácidos pues virará a color rojo. Ahora, con respecto a las bases, pues se sabe que tienen pues, algunas de ellas sabor amargo, presentan un tacto jabonoso, sobre todo, por ejemplo, en el caso de hidróxido de sodio, si les ha tocado tocar la lejía con la que lava uno la estufa cuando está muy grasosa, pues en efecto tiene un tacto como de jabón. Reacciona con el dióxido de carbono generando carbonatos. Por ejemplo, cuando tenemos hidróxido de calcio y lo deja uno pues, al aire, en el aire hay presente dióxido de carbono y después sucede que la solución se pone lechosa, se genera una suspensión y eso es porque se ha generado un carbonato, el carbonato de calcio. Y al contrario de los ácidos, sería azul el papel tornasol. Entonces, bueno, aquí voy a aprovechar también otra vez para dejar entrar a otros dos de sus compañeros que acaban de ingresar en este momento, ya después de haber hecho un recuento, digamos que conceptual, general, pues más bien como de cultura general acerca de cómo se comportan los ácidos y las bases, pues vamos a ver que en realidad este tipo de reacción que mencionaba le fue de interés a los químicos desde pues que la química se separa de la alquimia o se convierte la alquimia en química. Y pues uno de los primeros estudiosos de las reacciones ácido-base fue Svante Arrhenius, el cual pues es el mismo Arrhenius que proponía la famosa teoría de que la vida había venido de otros planetas. Bueno, pues sí, además de proponer ese tipo de cosas, también le gustaba un poco la ciencia ya más experimental, ahora sí que valga la expresión, la ciencia más científica, y pues era químico. Y estudió un fenómeno que tenía que ver con la disociación de las sales. Él observó que al pasar una corriente eléctrica, las sales se separaban en aniones y cationes. Entonces, en el caso de los ácidos, Arrhenius propone que los ácidos se caracterizan por generar protones en disolución acuosa por el fenómeno de disociación. Es decir, un ácido, pues como el clorhídrico, que aquí la regué, aquí le puse A y B cuando era al revés. Aquí es A y aquí es B. Entonces, un ácido como el clorhídrico
lo que lo va a caracterizar, pues precisamente va a ser eso, que en el momento en el que lo disolvemos en agua, va a empezar a disociarse y va a generar protones. Entiéndase protones como átomos de hidrógeno con carga negativa. Sale por ahí, veo que me están mandando mensajes al WhatsApp. La verdad no lo había abierto, ahorita lo checamos. Mientras le van sacando pantallazo ahí al pizarrón, me hago un lado, mientras viene de ganado, oye. ¿Qué pasó? ¿Se están burlando aquí? A ver, aguántenme 2 segundos. Ni siquiera había visto lo que decía el WhatsApp. A ver, denme chance. Ok, sí hay 2 mensajes de química básica. Híjole, pues sí ando de gala porque hoy es el día del Politécnico y bien, entonces ya ahí están sacándole pantallazo. Ok, entonces ahora sí ya puedo ver sus mensajes. Muy bien, entonces, bien, entonces lo voy a compartir pronto. Muy bien, entonces, pues vamos a ver. Según Arrhenius, comentábamos que él había estudiado la disociación de las sales y de algunas otras sustancias, y él propone que los ácidos, lo que los va a caracterizar, es el hecho de generar protones en disolución acuosa por disociación. Y habíamos dicho que entiéndase por protones a átomos de hidrógeno con carga positiva. Esto tiene cierta lógica, muchachos. De hecho, si ustedes recuerdan, un átomo de hidrógeno, el hidrógeno más simple, el hidrógeno de masa 1, tiene en su núcleo un protón, no tiene neutrón y tiene un electrón que lo está orbitando, ¿no? Que está ahí pues fuera del núcleo, pero compensando la carga positiva. Sin embargo, si el hidrógeno tiene carga positiva, pues pierde ese electrón. ¿Qué es lo que queda? Pues únicamente ese núcleo que está constituido tan solo por un protón. Aquí también vale la pena decir que, pues en realidad a él se le ocurrió llamarle protones, pero porque se hablaba de protios, precisamente refiriéndose a ese hidrógeno más simple. ¿Sale? Entonces de ahí es de donde viene la palabra protón, que después se utilizó también como una cuestión ahí para hablar de las partículas. Entonces, estas partículas que están ahí en el núcleo, pero que tienen carga positiva y que sí tienen una cantidad de masa importante. Por otra parte, él propuso que las bases van a generar hidróxidos en disolución acuosa por disociación. Y en el caso de la reacción que tenemos aquí, pues ustedes ven hidróxido de sodio. Aquí ya de una vez voy a aprovechar para borrarle, para empezar a poner ejemplos de estas teorías que tenemos, que estamos mencionando. Pues vamos a borrar de por aquí. Y nos quedamos únicamente con el hidróxido de sodio. Si el hidróxido de sodio es disuelto en agua, aquí le ponemos H2O, entonces lo que propone Arrhenius es que ese hidróxido de sodio se separa en iones. Por una parte tendríamos al ion sodio y por otra parte tendríamos al hidróxido. Esto hace que la teoría ácido-base de Bronsted y Lowry, sobre todo en la parte que tiene que ver con las bases, limite a la presencia del OH en la molécula el que sea una base. ¿Qué quiere decir? Que para Arrhenius, que sería más bien Arrhenius, el hidróxido de potasio también va a ser una base. Y el hidróxido de calcio, que en este caso tendríamos 2 hidróxidos, y también al disolverlo en agua, pues estaría generando un ion calcio 2 más, y de este lado estaría generando 2 hidróxidos. E igualmente, pensando ya en algo que tiene todavía más hidróxidos,
el hidróxido de aluminio, que al ser disuelto en agua, debería de estar generando un ion aluminio 3 más y 3 hidróxidos. Lo interesante vino cuando, pues por ahí alguien notó que había sustancias, y básicamente me voy a referir al amoníaco. El amoníaco, como ustedes pueden observar, aquí no hay ion hidróxido, únicamente está NH3. Sin embargo, al ser disuelto en agua, y aquí mañosamente voy a poner al agua como parte de la reacción, genera iones hidróxido y los va a generar de la siguiente manera. Por una parte se detecta la presencia del ion amonio, pero en efecto se están generando hidróxidos. La pregunta es, bueno, ¿y por qué razón ese amoníaco que no tiene hidróxido genera hidróxidos? Entonces la teoría de Arrhenius pues es débil en ese sentido. Entonces pasan algunos años y después por separado, dos científicos, cada uno de ellos en su laboratorio, uno Bronsted y el otro Lori, se dan cuenta que esto se podía explicar no por la presencia previa en la molécula del ion hidróxido, sino más bien como una consecuencia de algo más. Y ellos empiezan a teorizar que todo se debe al intercambio de protón, el protón del cual sí había hablado Arrhenius, ¿sale? Entonces, un ácido sería una sustancia que en el proceso de intercambio de protón libera y dona el protón. Entonces, pues si nosotros nos regresamos a la reacción que teníamos originalmente, ya borrando esta parte de aquí, y únicamente vamos a dejar esta cuestión del amoníaco, que es la que nos hacía ruido, pues nos regresamos a la parte del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, y en este caso ya voy a dibujar pues aquí un enlace, y de este lado pues voy a poner el hidróxido de sodio, y lo voy a poner como yo, precisamente. Entonces, para Bronsted y Lori, en realidad, el que una sustancia se comporte como un ácido es porque en la reacción ácido-base existe ese intercambio del protón. Entonces, más bien, esta parte, el hidróxido, sería la base, la verdadera base, no el sodio, no todo el hidróxido de sodio, sino solamente el hidróxido, y el ácido sí sería todo el ácido clorhídrico. De tal manera que nosotros de este lado observamos que este hidrógeno se ha ahora unido al OH, ¿sale? Y del otro lado, nosotros tendríamos que el sodio va a quedar como contrayón de otro anión, que es el cloruro, ¿sale? Vamos a admitir aquí a Isaac, que acaba de integrarse. No, parece ser que el tamaño del pizarrón ahí está bien. Ok. Entonces, bueno, pues esa sería realmente la situación. Este sería el ácido porque es el que dona el hidrógeno, y ahora lo observamos pegado al OH. Este OH toma el hidrógeno y entonces sería la base porque lo está aceptando. Sin embargo, por ahí algo de lo que se dieron cuenta, el sodio actuaría como algo que está presente allí, pero que no es parte de la reacción ácido-base. Para responder a Juan Carlos, está presente, pero no forma parte de la reacción ácido-base. Pero ahorita vamos a ver qué sí forma parte de la reacción ácido-base. Sucede que por aquella época también ya se había estudiado algo conocido con el nombre del equilibrio químico. Entonces, esta flecha que estoy agregando abajo, en realidad me está formando otro tipo de flecha que es de ida y de vuelta. Ojo, aquí están por separado, pero en realidad se toman como si fuera una flecha de equilibrio, nada más. Y en el equilibrio químico, básicamente lo que tenemos es que la reacción puede ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, y en realidad se alcanza el equilibrio químico cuando la concentración de reactivos y productos ya no varía, o es decir, se igualan las concentraciones, ¿sale? La velocidad de interconversión. Entonces, bueno, pues ahí lo que tendríamos sería que también de aquí para acá podría haber una reacción ácido-base. Entonces, en este caso, si yo viera la reacción de derecha a izquierda, yo tendría que este sería mi ácido, pero para distinguirlo y para ver, para hacer una, ¿cómo se puede decir? Para ver separados los procesos, que ocurre de aquí para acá y de la derecha a la izquierda, entonces yo diría que este es el ácido conjugado, y le voy a poner una C, ácido conjugado. Entonces, aquí le voy a poner arriba para que la
conjugado, pero el ácido conjugado ¿de quién? De B. Y entiéndase B esta parte de aquí. Entonces, ¿cómo definiríamos nosotros a un ácido conjugado? Entonces, el ácido conjugado será la base más un protón. Quiere decir que es B más un protón. Y lo vamos a poner así. Ese sería el ácido conjugado. Pero entonces, aquí debe de haber una base conjugada. Y para terminar de responder la pregunta que hacía por aquí Juan Carlos, pues precisamente para la cuestión del sodio, pues en efecto el sodio nada más está ahí porque sucede que la base conjugada en realidad únicamente es el clorofluoruro. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos la reacción de derecha a izquierda, nos vamos a encontrar que el cloro acepta un protón para convertir el ácido clorhídrico. Entonces tendríamos que BC, que sería la base conjugada, aquí le voy a poner base conjugada, pero ¿de quién? Sería la base conjugada de A, de este ácido. Entonces definamos a la base conjugada. La base conjugada será A menos un protón. ¿Sale? Entonces aquí le ponemos A menos un protón. Entonces, los términos ácido conjugado y base conjugada en realidad pues van a ser bastante relativos, porque nosotros cuando digamos es el ácido conjugado, pues siempre va a estar la pregunta, ¿pero de quién? ¿No? Entonces, pues vamos ahora a la cuestión, a la anomalía que se encontró con respecto a la producción de hidróxido para una molécula que originalmente tenía hidróxido, que no es como el hidróxido de sodio, ¿no? Sino que más bien es el amoníaco. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo ahí. Entonces, pues aquí me voy a permitir reescribir la molécula del agua. La voy a poner de esta manera para que podamos ver este protón. Y entonces, ahora sí, tendríamos el amoníaco más agua me da ion amonio más ion hidróxido. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que el amoníaco, pues como bien habíamos dicho, de acuerdo con la definición de Arrhenius, pues si bien no tiene hidróxido en su constitución, sí es acuoso, ¿sale? Entonces, pues es la base. Pero a la luz de Bronsted y Lori, pues también es la base porque es la especie que acepta el protón. ¿Dónde lo vemos? Aquí. Entonces, eso quiere decir que esta base se transforma en el ácido conjugado. ¿De quién? Pues de esta base. ¿Sale? Veo la pregunta por acá, que le siguen sacando pantalla y un montón de... A ver, espérenme, ese es otro chat. Bien, entonces, sale, ahí está. Entonces, aquí tendríamos nosotros la base y el ácido conjugado. ¿Quién es? Pues esa base más el protón. Si se dan cuenta, pues aquí aparece NH4. Y tiene lógica, miren. Este está neutro, no tiene carga, y el protón, acuérdense que es el hidrógeno positivo, pues se añade un hidrógeno, entonces ya no son 3, son 4, pero además con su carga positiva, es el ion amonio. Y luego, esta molécula es neutra, véanla, la molécula del agua no tiene carga, pierde un protón, pues si pierde una carga positiva, pues a fuerza se tiene que generar una carga negativa. Y esa carga negativa, pues está presente en el ion hidróxido. Este es el ácido. Qué curioso, ¿no? Aquí el agua funciona como ácido. ¿Por qué? Pues porque precisamente es la que le dona el protón al amoníaco para que se pueda generar ¿qué? Si este es el ácido, pues generará su base conjugada al perder un protón. Y otra vez confirmamos lo que tenemos aquí arriba, ¿verdad? Si este es el ácido conjugado, es el ácido conjugado de B, será B más un protón A, pues es el ácido conjugado. Y luego, por otra parte, esta será la base conjugada. ¿De quién? De A. A, pues entonces es A menos un protón. ¿Sale? De ahí que si yo les preguntara, por ejemplo, al poner una molécula como la que voy a escribir a continuación, voy a proceder a borrar estas dos, si es que ya está la captura de pantalla. Dice, ¿los conjugados solo estarían en el producto, profe? No, a eso es a lo que voy. No sé quién sea, es la ceja que está arriba de la ñ, C. Pues ponme tu nombre siquiera para saber qué onda, ¿no?
Bueno, si quieres, si no, no hay bronca. Sale. Entonces vamos a dejarlo en el anonimato. Vamos a responder esa pregunta. No, no necesariamente. No solo están en el producto. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esto. Algo más general. Entonces, si ya le sacaron captura de pantalla, procedo a borrar. Ahí Entonces vamos a ver. Entonces el que sea ácido base depende más de su participación en la reacción que de la composición. Para Bronsted y Lori sí. Para Arrhenius no. Para Arrhenius, acuérdense que él sí dice que pues la base es el que tenga hidróxidos a forciori, ¿no? Pero para Bronsted y Lori, ellos dicen no. En realidad, más bien depende de cómo participe en el proceso. Por eso aquí empieza, ¿no? En el proceso de intercambio de protón, el ácido es el que libera y dona el protón y la B acepta el protón. Entonces, vamos a poner algo más general precisamente para la pregunta que decían ahorita de que solo están en los productos. No, 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 no. Para que vean cómo esta es una definición todavía más amplia. Si yo pongo esta molécula, por ejemplo, se me ocurre esta que voy a dibujar, que es un ácido orgánico, se llama ácido metansulfónico. Este es el ácido metansulfónico. Y aquí de entrada, yo ya hasta les estoy diciendo que se trata de un ácido, ¿sale? Entonces, si yo les pregunto cuál es la base conjugada del ácido metansulfónico, ustedes me dirían que se trata, por ejemplo, de este que voy a poner, que sería un anión. Esperamos que sea un anión porque al liberar el protón para esta molécula neutra, pues debe de quedar pues, con carga negativa, ¿no? Y este se llama metansulfonato. Metansulfonato. Bueno, si yo pregunto, ¿cuál es el ácido conjugado? Fíjense lo que estoy preguntando. El ácido conjugado del metansulfonato, la respuesta es el ácido metansulfónico. ¿Y por qué razón? Pues precisamente porque el ácido conjugado es cuando yo pregunto cuál es el ácido conjugado, híjole, ahí se me estacionó un coche enfrente, chicos, y está reflejando toda la luz. Quién sabe si se alcanza a ver. No, creo que sí se alcanzan a ver las estructuras. Parece ser que no dio charolazo. Bueno, ni modo. A ver, entonces, si yo estoy preguntando aquí, desde aquí, ¿cuál es su ácido conjugado? En este momento yo ya estoy diciendo, esta es la base, ¿sale? Desde ese momento cuando yo digo, ¿y cuál es el ácido conjugado de esta sustancia? Pues estoy preguntando por el otro. Quiere decir que ese es la base. Entonces, el ácido conjugado, ¿quién es? Pues el ácido metansulfónico. Si yo preguntara cuál es la base conjugada de esta sustancia, ustedes pues ya están asumiendo que este es el ácido, porque estoy preguntando por la base conjugada. ¿Quién será este menos el protón? Les voy a poner otro ejemplo en el que ya no esté presente la palabra ácido, ¿sale? Entonces, ahí les va. Otro ejemplo. Sirve de que aquí aceptamos a Ricardo. Sale. Bien. Entonces, vamos a ver cuál sería ese otro ejemplo. El otro ejemplo sería cuando tenemos, se me ocurre, etóxido de sodio, que es esta molécula que voy a dibujar a continuación. C3CH2O Na, etóxido de sodio, y tiene que ver con la pregunta que sea por ahí alguien acerca de si el sodio está por ahí participando o qué. Pues cambiarla precisamente para que ya con esa pista, pues de cualquier manera la puedan responder. Ok, entonces tendríamos etóxido de potasio, ¿sale? Entonces, etóxido de potasio. Y yo pregunto, ¿cuál es el ácido conjugado del etóxido de potasio? ¿Cuál sería el ácido conjugado? Sería pues esto más un protón. Si yo a esto le pongo un protón, o sea, yo aquí le pongo más un protón, entonces lo que me va a quedar va a ser H3C, CH2OH. Sucede que esta molécula la conocen, no sé, yo imagino que a medida de que avancen en su vida y sobre todo en el número de fiestas a las que vayan, les va a ser bastante familiar porque es la molécula del alcohol etílico. Es el etanol, es la molécula del alcohol etílico o etanol.
Entonces, si yo pregunto cuál es la base conjugada del alcohol etílico y voy en reversa, quiere decir que es esto menos un protón, porque estoy pidiendo la base, ¿no? Y la definición es el ácido menos un protón es la base, ¿sale? Estoy asumiendo que este es el ácido. Entonces, la base conjugada del etanol, pues será el ion etóxido. Y si se fijan, pues al potasio, bien, gracias, ni lo pele. Puedo ponerlo por acá de este lado nada más para mostrar que la materia no se crea que se destruye, ¿verdad? Pero básicamente a eso es a lo que se refiere. Déjenme acepto aquí otras dos personas y ahorita regresamos. ¿Sale? Ahí andamos. Nada más déjenme agrandar aquí un poquito esto. Vamos a agrandarlo un poco más. Sale. Bien. Entonces, pues yo acá de este lado puse al ácido y acá de este lado puse a la base. E inclusive ni siquiera le puse un ácido tal cual, perdón, o no le puse una base tal cual aquí para reaccionar. Lo que enfaticé fue el intercambio del protón, el hecho de que de aquí para acá le quito un protón, este ácido se transforma en su base conjugada. De aquí para acá, esta base adquiere un protón y se transforma en ¿quién? En su ácido conjugado. No sé si me doy a entender. Lo de ácido y base conjugado en realidad va en los dos sentidos. Por eso no se dice que nada más está en los productos. ¿Vale? Ok. Bien, entonces. Y el potasio que preguntan por ahí, pues ya les dije que se los puse. ¿Por qué no pela el potasio, Sebastián? Porque el enlace que se forma con el potasio es un enlace iónico. Y en el caso de los enlaces iónicos, pues estos no cuentan. En realidad, el intercambio de protón forma un enlace covalente del átomo que acepta el protón con el protón. Por eso lo iónico, pues ahí, gracias, queda fuera, ¿no? En la teoría ácido-base. La verdadera base nada más sería el anión, porque es el que acepta el hidrógeno para formar un enlace covalente. Y ya entrando en esta cuestión de los enlaces covalentes, pues sucede que hay una tercera teoría, que es esta que tenemos aquí, que es la teoría de Lewis. Y para Lewis, que es el mismo de las estructuras de Lewis, si se acuerdan de las estructuras de Lewis, son estas que nos muestran a los pares de electrones como puntitos. Pues él estaba muy interesado precisamente en esta cuestión de los electrones como algo que forma el enlace químico, ¿sale? Entonces, pues vamos a poner un ejemplo de esto. ¿Y por qué razón fue importante que existiera esta teoría? Ok, entonces borramos lo relativo a Bronsted y Lori, que ya dijimos la parte teórica, lo de ácido conjugado. ¿Esa reacción era de una fermentación? ¿Vale? ¿Esa reacción era de una fermentación? ¿La fermentación? ¿Cómo sería eso? No, o sea, ¿esa reacción de qué era? ¿Cómo se llama? ¿La que puse hace rato? Ajá. Es una reacción ácido-base. Nada más. Sí, así de Bronsted y Lori. El BL, de Bronsted y Lori. Sí, en realidad no sería la fermentación. La fermentación es un proceso más complejo. Pero bueno, vamos a ver la otra teoría. Entonces, les decía yo a ustedes que hay una tercera teoría que es la propuesta por Lewis. Les decía que Lewis es el mismo de la teoría del octeto, el de las estructuras en las cuales les muestran los electrones como pares de puntitos. Y a él lo que le interesaba también es que los enlaces, pues para él también son pares de electrones. Entonces dice que en el proceso de formación de enlaces, los ácidos aceptan un par de electrones y las bases donan un par de electrones. ¿Esto por qué? Porque sucede que existen sustancias como el tricloruro de aluminio que se comporta como si fuera un ácido, se comporta como ácido. Si nosotros agarramos el cloruro de aluminio y lo combinamos con hidróxido de sodio, entonces lo que vamos a tener es la formación del hidróxido de aluminio. Por ejemplo, aquí si le ponemos 3, pues sería el hidróxido de aluminio ya balanceando y de este lado sería 3 de hidróxido de sodio. Pero sucede que aquí el enlace, si bien tiene cierto carácter iónico, ya empieza a acercarse al enlace covalente. Entonces, quiere decir que
el aluminio recibió algo, lo que recibió fueron los electrones del hidróxido. Y otra reacción también muy similar a esta que tenemos aquí, pensando precisamente en ácidos y bases de Bronsted y Lloyd, podría ser lo que ocurre cuando tenemos tricloruro de fierro, otra vez un tricloruro de fierro reaccionando con amoníaco. Vean, de este lado otra vez volvemos a tener la ausencia de los OHs, ¿no? Para volverlo más general. Y entonces lo que se obtiene es un compuesto complejo, aquí más interesante, que sería fierro, que estaría tricoordinado aquí con el amoníaco, inclusive puede ser hasta 4 veces, ¿sale? Y de este lado nosotros tendríamos cloruros, tendríamos un cierto número de cloruros que estarían allí formando parte del complejo. Aquí inclusive el fierro tomaría carga negativa y entonces aquí nosotros tendríamos cloruros que estarían pues también allí equilibrando la carga, ¿sale? No sé, aquí tendría que ser el balanceo. Aquí la parte que quiero mostrar es que el amoníaco se estaría coordinando pues precisamente con el fierro y estaría ocurriendo la reacción. Entonces, les debo esta parte de aquí, cómo quedaría el cloro. Déjenme analizarlo, cuántos cloros nos estarían quedando allí y pues ya en la siguiente clase les digo. Pero la parte que me interesaba mostrar era esta, de cómo los amoníacos se terminan uniendo allá al fierro. Bueno, pues, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues sucede que en realidad el fierro estaría aceptando, pues precisamente al estar pues con su carga positiva, lo que está haciendo es aceptar pares de electrones del amoníaco. Tendríamos que ocurriría esta reacción, y de hecho ocurre 3 veces. Entonces nosotros tendríamos al fierro unido con el amoníaco y pues adquiere una carga positiva, ¿sale? Entonces, me parece que ya sé qué es lo que ocurre. Sí queda así, muchachos. Y todo esto tiene una carga positiva y queda con carga negativa. Quedarían 1, 2, 3, 4, quedarían 3 cloros de este lado. 3 cloros negativos. Y entonces tendría una carga de 3 positivos. Todo esto está ya como neutro. Sí, así quedaría. Quedaría el complejo y quedarían de este lado 3 cargas, negativas. Pues precisamente porque son 3, en realidad pues no lo había visto de este lado. Y aquí tendríamos pues, los 4. Sale. Entonces, bueno, pues acá de este lado, entonces ahí tendríamos precisamente la donación del par de electrones y esa sería la reacción ácido-base de Lewis. En realidad se trata de una reacción más general y ahora, pues lo que puse acá de este lado es bien importante porque se refiere al formalismo de flechas curvas. ¿Vale? Y esas flechas curvas lo que van a indicar es el movimiento de los electrones, o sea, cómo el nitrógeno es capaz de donarle electrones a la especie que está deficiente. De tal manera que las otras reacciones que habíamos visto pueden ser expresadas precisamente como procesos de Lewis. Y pues la voy a volver a plantear. Entonces, la primera que teníamos, esta la dejo ahí para nada más tenerla como referencia. Y entonces, cuando tenemos, por ejemplo, habíamos dicho que era el hidróxido de sodio, al cual ahora sí le voy a poner los pares de electrones, precisamente, para ver cómo es el proceso, y de este lado está reaccionando con el ácido clorhídrico. Entonces, al llevarse a cabo la reacción, lo que ocurre es que este hidróxido de sodio toma este protón, se rompe el enlace hidrógeno-cloro, y lo que vamos a tener es la formación de la molécula de agua, y de este lado tendríamos el sodio, y de este lado tendríamos el ion cloruro, ¿sale? Entonces, bueno, pues ahí es donde estaría ocurriendo la reacción ácido-base, pero ahora desde el punto de vista de Lewis. Esta flecha curva significa con la cabeza completa, o sea, cuando la flecha es así, a esto me refiero que con la cabeza completa, que tiene las 2 partes de la cabeza, significa movimiento de un par de electrones, ¿sale?
Cuando está así, pues lo que estoy diciendo es que el oxígeno le dona un par de electrones al hidrógeno y acá de este lado vuelvo a tener otra flecha que también es de cabeza completa y sale desde el enlace. El enlace para Lewis es un par de electrones y el cloro toma ese par de electrones. Quiere decir que para que se pueda formar el enlace oxígeno-hidrógeno, pues se tendrá que ir el cloro. Y lo tengo que indicar. ¿Quién es la base? Pues de acuerdo con Lewis, sería el hidróxido, porque es el que dona el par de electrones. ¿Quién es el ácido? Pues el ácido clorhídrico, ¿no? Este sería mi ácido. ¿Y específicamente qué parte? Pues el hidrógeno, porque es el que recibe el par de electrones. Y de este lado, pues ya no tenemos lo que teníamos con Bronsted y Lowry, de ácido conjugado y base conjugada. Para Luis lo que importa es este proceso nada más. Ahora, en el caso de que tuviéramos, por ejemplo, se me ocurre que tuviéramos borano y de este lado tuviéramos, ¿qué será? Borano y que tuviéramos amoníaco, precisamente. El borano es un elemento del grupo 3 de la tabla periódica y va a tener un orbital vacío. Entonces lo que vamos a tener es algo así. Y no cumple con la regla del octeto. Tendría que completar 8 electrones, mientras que el amoníaco, pues aquí dibujándolo con su par de electrones, él sí tiene el octeto completo, tiene un par de electrones no enlazantes, la reacción sería la siguiente, y lo que nos da como resultado es la formación de este compuesto, ¿sale? Tendríamos esto. Aquí con carga negativa y aquí con carga positiva. Este sería la base porque es el que dona el par de electrones para que se forme este enlace. Es decir, este par de electrones se convierte en este enlace que tenemos aquí. Entonces, por lo tanto, si esta es mi base, este va a ser mi ácido. ¿Por qué? Porque es el que acepta el par de electrones. Y esta parte ya no me interesa porque al final de cuentas el enlace ya se formó. Entonces, esa sería la reacción ácido-base de Bronsted y Lowry, básicamente, ¿no? Ese sería lo que estaría ocurriendo ahí. Entonces, no sé si con esto hay alguna duda, muchachos. Vamos a ver por acá de este lado. Sí, pues que apague su micrófono. Se oía aquí como estaba comiendo churritos. Bueno, se oía una cosa ahí extraña. Profe, ¿Qué pasó? entonces la base depende de quién acepte los electrones. Sí, la base es la que va a donar los electrones. O sea, la base sería porque es el que dona el par de electrones, porque tiene el par de electrones. ¿Vale? Okay. Y este sería mi ácido, que es el que acepta el par de electrones. En esta reacción, que era la reacción clásica de Arrhenius, pues la podemos ver como una reacción de Lewis, porque aquí el hidróxido, no pelamos al sodio otra vez, sería el que dona el par de electrones al hidrógeno del ácido clorhídrico. Este acepta el par de electrones
Bueno, pues vamos a terminar, porque precisamente les decía que la clase iba a ser breve porque a las 11 nos pidieron algunos profes que nos conectáramos. Parece ser que va a haber así como una especie de vuelo monumental y pues quieren participantes, por eso lo de esto, no por otra cosa. Y profe, otra pregunta, ¿puede haber más de 2 bases? Pues sí, podría haber más de 2 especies que estuvieran donando pares de electrones en un solo proceso. De Lewis. ¿Sale? De Luis, pero de los demás no. Pudiera ser que en Brosted y Lori también, depende de qué es lo que tengamos. Por ejemplo, se me ocurre que una diamina, no sé, esta parte ya quedó, esta parte no sé si ya quedó clara, ya no va a preguntar a alguien de aquí para poder poner el ejemplo que me preguntó su compañero. Pues yo no. Bueno, pues creo que los otros tampoco. Dale. Yo sí, profe. A ver, échalo. A ver, espera. O sea, dijo que se puede identificar el ácido solamente con el octeto incompleto. Pues esa puede ser una parte, o puede ser una especie como esta. Por ejemplo, aquí no es un octeto, pero te voy a poner otro ejemplo. Aquí rápido, aquí sí le voy a modificar para poder explicar eso que estás preguntando. Ahí te va. Hay una reacción que se da con halogenuros de alquilo, por ejemplo, se me ocurre el yodo-metano. Y esa reacción básicamente lo que hace es que el hidróxido ataca al carbono y desplaza al yodo. De hecho, se parece al anterior, nada más que en la anterior atacábamos al hidrógeno y se desplazaba el cloro. Entonces aquí se ataca al carbono y se va el yodo, ¿sale? Entonces de este lado nosotros tendríamos la formación de un alcohol, lo que se está formando es metanol, y acá de este lado se estaría formando yoduro de sodio. Ya el yoduro de sodio para la teoría de Lewis no nos interesa, lo que nos interesa es que con este par de electrones, aquí le ponemos ¿cómo se dice? Sus otros 2 electrones, este par que tenemos aquí se transformó en este enlace. Esa es la parte que nos interesa, ¿sale? Y pues sí, aquí podría ser con otra cosa que no fuera el ácido. Y aquí lo que justifica esto, aquí no tiene el octeto incompleto, de hecho lo tiene completo, es que el yodo es más electronegativo que el carbono. Entonces se dice que tiene una carga parcial negativa mientras se tiene una carga parcial positiva. Y esa diferencia, esa deficiencia de electrones es la que atrae a este par y pues termina aceptándolo siempre y cuando pues botándolo, ¿no? Ahora sí que es muy fiel el carbono, no puede andar con otra persona si no se les hace primero de la anterior esposa, ¿no? Puedes decirlo de una manera. No puede aceptar este par si no agarra y bota este. Sería así, pero sí tenía el objeto completo. Pero es una reacción así, ácido base de Lewis. Así es, muchachos. Bueno, pues procedo dice que entonces la mayoría de los casos metales serán los que se desprendan. Depende de qué hablemos. A ver, el yodo no es un metal, el yodo se va. Más bien, los metales, en este caso, pues quedan fuera. En la mayoría de las situaciones, aquí vimos que no, aquí el metal es el que está recibiendo el par de electrones, vean, en el caso de esta reacción. Y en esta, el boro, pues que es un metaloide, es el ácido que recibe el par de electrones. Los metales tienen una naturaleza ácida, pero hay veces que no intervienen en el proceso ácido-base. Están allí presentes. Sí pueden generar algo en el proceso, pero no directamente con que intervengan en la donación y en la aceptación de electrones. Hay una teoría más amplia, que es la teoría de Usanovich, que no vemos aquí, que ya mezcla eso que están preguntando ustedes. Ahí los metales, pues, serían ácidos, pero, pues, para Luis, no, ¿sale? Y pero es una teoría que nosotros no revisamos, la teoría de Usanovich, de los ácidos y bases. Estimados, pues, que pasen un feliz día del Politécnico, y pues nos estamos despidiendo, se acabó porque ahí voy de palero, digo, a apoyar Entonces, ahí nos vemos. Feliz día, Politécnicos, que estén muy bien. Igualmente. Bye. Ahí nos vemos. Luego, bye. Con un semestre suspendido, pero bien. Con semestre suspendido, bye. Okay.